la muerte de Hank me causó un impacto tremendo. El silencio del espacio exterior nunca me había parecido tan atronador. Es como si se hubiera desafiado la ley de la gravedad. Es aquel que canta y recita parábolas como las bienaventuranzas. Les quiero dar a todos la bienvenida a Próxima Página. Este es el podcast del tiempo en el que creemos firmemente que recomendar lecturas empieza por analizar la experiencia propia con ellas. Así que nada, acá estamos. Yo soy Maru Lombardo. Me habrán escuchado en otro podcast que se llama ¿Qué podría salir mal del tiempo? Si no me han escuchado ahí, por favor, vayan y óiganlo. Si no, hola. Soy periodista de la sección de especiales digitales del tiempo. Y si ustedes son como yo, y si ustedes llegaron a este podcast es quizás porque quieren explorar lecturas no solamente desde las propuestas narrativas y estéticas que tienen o incluso su importancia histórica, sino también porque quieren explorar cómo esas lecturas impactan directamente nuestras vidas y nuestra forma de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos, de entender las relaciones humanas, de entender nuestra realidad. Así que quiero que me acompañen a descubrir todas estas nuevas formas de leer, nuevas formas de experiencias con todo tipo de libros, de contenidos complementarios. Así que gracias por acompañarme. Este es nuestro primer episodio y estoy muy emocionada porque hoy tenemos como primer invitado a Fernando Posada, que es columnista de El Tiempo y quizás también lo habrán oído en anteriores trabajos como en RCN Radio. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, Maru, aquí feliz de poder estar con usted en este primer episodio, en Próxima Página, de verdad, además con un tema que particularmente me apasiona, que es el tema de la literatura, y como más adelante vamos a hablar de la literatura relacionada con música. Claro, perfecto, Fernando. Y bueno, vamos a entrar al grano de una vez. Tú varias veces has escrito sobre música, tanto en tus blogs como no sé también si en alguna de tus columnas. Sí, también. ¿Cuál es tu relación con la música y por qué trajimos hoy libros que tienen que ver sobre música a este podcast? Bueno, yo crecí oyendo música desde muy pequeño. Desde muy joven me inquietaron mucho los Beatles, Bob Dylan, la música clásica siempre me ha gustado mucho. Y además, pues creo que se suma el componente de ser músico. Soy músico también hace varios años. ¿Qué tocas? Guitarra, piano, mandolina y próximamente trompeta también algún día. Ese es el sueño. Y entonces es un punto de encuentro entre varios de los gustos que tengo. Cuando, por ejemplo, podemos hablar de un libro de música donde se suma, por ejemplo, una narrativa periodística o una investigación, una crónica relacionada además con temas musicales de artistas que yo admiro o de artistas que incluso no conozco, pero que hablan de música, de la vida del músico, de modo que es un tema que realmente es apasionante. Fernando, quiero hacer una pausa antes de entrar a los libros de los que vamos a hablar, y es que quisiera que me explicaras qué significa para ti la música y vivir con la música como tú la vives, porque la mayoría de nosotros, yo también toco algunos instrumentos, pero no estoy metida de lleno en el mundo de la música, más bien soy una apasionada por escucharla y por hacerla como la banda sonora de mi vida, como hacemos la mayoría de las personas quizás, pero tú eres músico, tú has tocado en vivo, tú tienes una banda con la que a veces interpretas en sitios públicos. ¿Cómo afecta la música a tu vida? ¿Cuál es tu relación con ella exactamente? Yo creo que la música siempre ha hecho parte como de sueños que uno tiene desde que es muy pequeño, ¿sí? Yo desde que era muy joven quise tener una forma de vida relacionada con la música y en gran parte eso se convierte en una pasión inmensa que uno tiene. La música además tiene un poder primero sanador gigante para la vida, de acompañarlo a uno, de permitirle entender nuevas maneras de entender la vida, de acercarse a otras personas. Es además una manera de uno conocer nuevos gustos que quizás no sabía antes que tenía. Digamos, la música tiene un potencial inmenso, permitiéndole a uno un entendimiento nuevo de la vida. Apasiona, realmente apasiona.
entender un nuevo género musical, lo que eso exige, el tiempo que eso exige. Y bueno, a ver, para mí la música simplemente significa tal vez el gusto más grande que hay en la vida por algo. Es lo más grande que he sentido en la vida por algo desde hace muchos años, y la idea es uno seguir profundizando ese gusto por nuevos géneros musicales, por nuevos artistas, y seguir trascendiendo. La idea también es no quedarse en eso mismo siempre, sino poder seguir trascendiendo a nuevos géneros. Entiendo. Y Fernando, ¿cómo llegaste a estos libros de los que vamos a hablar hoy? ¿Cuáles fueron las primeras veces que te los encontraste? ¿Qué te llamó la atención de ellos y cómo se relacionan pues con tu vida en este momento? Bueno, el primero, que es el libro de crónicas de Bob Dylan, que es un libro de 2004. A Bob Dylan lo empecé a oír en el año 2012, como muy de lleno. En un momento hay artistas que llegan a la vida de uno en el momento en que de verdad tienen que llegar, y yo pasé mucho tiempo de mi vida en que simplemente estaba oyendo y oyendo toda la obra de Bob Dylan, que es una obra muy extensa, con muchos capítulos, y empecé a darme cuenta que Bob Dylan, más allá de ser un músico bueno, porque él tampoco es, digamos, a nivel de voz, por ejemplo, es una voz inusual, pero no es una voz prodigiosa. Y digamos, tal vez lo más complejo que tiene Bob Dylan es su manera de escribir canciones. Y quienes llegamos a la música de Dylan finalmente nos quedamos muchas veces perplejos con esa manera de escribir que él tiene. Cuando entendí que esa era, digamos, la esencia de la obra de Dylan, también leí en algún lugar que él había escrito 2 libros que se llaman Tarántula y Crónicas. Tarántula es del año 65 o 66 y Crónicas es del año 2004. Y compré los 2 libros. Tarántula, que es un libro que simplemente es imposible de leer, porque está escrito en una época muy turbulenta de su vida, en una época muy psicodélica, y entenderlo, digamos, es realmente complejo. Y el libro de Crónicas lo compré en esta edición de Español de España, queriendo entender un poco mejor a Dylan. Realmente me ha parecido un libro, lo he leído, tal vez es el libro que más veces he leído en mi vida. Es básicamente un libro donde él cuenta escenas que ha vivido de toda su vida, conectadas entre sí de maneras muy espontáneas. Es un libro que tiene una lógica, digamos, de narrativa muy, muy inusual, porque es un libro que puede pasar de una década a otra década con un conector realmente minúsculo, y es un estilo de escritura primero muy nostálgico, es un estilo de escritura de quien está viendo toda su vida, que ya lleva 60 años en ese momento, está viéndolo a modo retrospectivo, pero no a un modo macro, donde está viendo todo lo que ha hecho, sino capítulos muy puntuales, que no son tal vez los capítulos más conocidos, sino capítulos que a él mismo le parecen que por algún motivo son importantes. Ese es el primer libro del que quiero hablar, que es Crónicas de Bob Dylan, y el segundo libro del que quiero hablar es The John Lennon Letters, las cartas de John Lennon, que es un libro compilado y es un libro editado por Hunter Davis, que es un periodista musical muy famoso, un investigador de la música, particularmente la música rock. Y este libro de las cartas de John Lennon tiene pues, primero un componente periodístico muy importante, que es el de la investigación. Sí. Es un periodista que dura más de 4 años investigando por todas partes, varios países del mundo, varios continentes, quienes tienen cartas, postales, autógrafos, dibujos, escritos, manuscritos, digamos, de John Lennon. Sí. Y empieza a compilarlos con motivos, cronológicamente, y entonces termina logrando un libro que es un testimonio de John Lennon en sus propias palabras, y además pictóricamente realmente es un libro muy bello, porque es una colección de todas estas cartas escaneadas, donde además uno puede tener una cercanía mucho más grande con el autor, con Lennon, pues, quien además estas cartas no las escribía solamente, sino que también las llenaba de dibujos. Hay cartas donde él escribe una parte, donde Yoko, su esposa, escribe otra parte, donde ambos incluyen dibujos, y es una manera muy bonita en la que él se relacionaba con sus seguidores, a quienes les permitía escribirle y él devolverles con respuestas muy completas. Es interesante el libro de John Lennon también, porque aunque se llama Cartas de John Lennon, muchas de las piezas que hay ahí no son cartas, ¿cierto? Sino que son solamente incluso apuntes o garabatos que él hacía de muy pequeño, o ya siendo adulto también, y pues que Hunter Davis
logró recoger que como tú dices, ese acto manuscrito que se ve ahí con esas impresiones acercan mucho al lector a esta leyenda que para los que no somos absolutamente adictos a la música, y por ejemplo yo no soy fanática de los Beatles, la verdad, me parece muy interesante el acercamiento que genera a una figura tan etérea a veces como John Lennon. Fernando, quería volver un segundito a las crónicas de Bob Dylan. Me parece muy interesante y muy chévere todo lo que menciona sobre la parte escritural de él, porque justamente pues cuando en el 2016 Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura, pues se suscitó toda esta controversia de por qué le estaban dando un Nobel a una persona que se dedicaba principalmente a la música, ¿no? Y que justamente en propuestas de libros impresos no tenía un amplio repertorio de alguna manera, y quería volver a esa idea porque justamente en este podcast queremos problematizar mucho la idea de las lecturas, los libros y la literatura que se pueden filtrar en muchísimos otros espacios, y pues que ya se ha discutido con la controversia que generó Bob Dylan, que es que la música, si hay algo que nos acerca mucho a las lecturas y a nuestra capacidad de leer el mundo, es la música, ¿cierto? Sí. Para ti esta idea, ¿cómo la has cultivado en tu vida o cómo la has interpretado? Bueno, hay una relación supremamente estrecha, no siempre es igual, no es universal, pero es una relación entre la música y la poesía. Y es el hecho de que Bob Dylan particularmente es uno de los autores de la música popular que más letras complejas tiene y que más ha profundizado, quizás incluso más como escritor que como cantante. Uh-huh. Y esa profundización en las letras acompañó a toda una generación o a varias generaciones en pensar la música como una relación mucho más estrecha entre, digamos, melodía, armonía, pero también un componente lírico más profundo que el que venía existiendo, por ejemplo, en la tradición del rock and roll, del jazz, que eran letras quizás menos, con menos rasgos intelectuales, con menos rasgos narrativos, con menos rasgos de historias pensadas precisamente para canciones. Y Dylan realmente revoluciona lo que es la escritura en la música, que es lo que para muchos lo llevó a ser el merecedor del premio Nobel. Si a mí me pregunta, yo creo que Dylan es un poeta que canta los poemas que escribe antes que ser un cantante, porque la música de Dylan no es la más compleja, uh-huh. Su canto no es el más complejo, uh-huh. Su, digamos, como guitarrista, como armonicista, no es nada tampoco, digamos, virtuoso. Lo que realmente es complejo y fascinante del mundo de Dylan es su componente como revolucionario en la música y como revolucionario en la escritura de canciones. Fernando, y quería discutir otro componente de Dylan que acababa de mencionar sobre John Lennon, y es que, bueno, Bob Dylan también es una figura que se ha vuelto una leyenda justamente tanto por las controversias que ha suscitado por los premios como por la asociación que tiene su figura con la contracultura estadounidense del siglo XX, etcétera. Y a ver, estoy nombrando ideas muy amplias con las que la mayoría de las personas que no sabemos mucho de él, me incluyo, estamos familiarizados, pero digamos, eso ha suscitado que, por ejemplo, para la reportería de este episodio, algunos escritores y periodistas musicales me dijeron que según el criterio de ellos, el libro de crónicas de Bob Dylan era un poquito como inaccesible si uno no conocía la obra musical de Bob Dylan. Y antes de llegar al podcast y a hablar hoy contigo, pues leí algunas de las crónicas que están en el libro, y a mí me pareció que lo lindo que él tiene es que por lo menos yo sentí que yo no necesitaba entender su obra musical para entender el escenario musical que él está describiendo y las realidades personales que él plasma. Hay unas escenas muy bonitas que él describe cuando, por ejemplo, él pasaba su infancia bajo toda la amenaza de la Segunda Guerra Mundial,
que creo que para una persona que no ha sido cercana a ese tipo de experiencias, por ejemplo, las personas que no hemos tenido que vivir ningún tipo de conflicto o las personas que somos de generaciones que no pasamos por ningún tipo de miedo hacia la guerra, pues de todas maneras podemos encontrar una narrativa muy interesante en eso que él describe. Pero tú que sí te has acercado, pues por lo que tengo entendido, primero a la obra musical de Bob Dylan y después a sus libros, ¿crees que esa relación ha sido complementaria para tu lectura o no necesariamente? Pues creo en primer lugar que un lector que quiera llegar a este libro, porque por ejemplo le produzca algo de curiosidad, entender mejor a Bob Dylan con relación por ejemplo al Nobel que obtuvo, a la importancia que ha tenido en la cultura del siglo XX y del siglo XXI, no necesita conocer mucho de su música, incluso no tiene que haberlo escuchado, porque gran parte de esta obra no hace mención a su trabajo como músico o a canciones particulares que él haya escrito o a momentos de su vida como músico, sino son más crónicas de su vida personal. De pronto en algún momento habla de su amistad y de su escritura con Johnny Cash, por ejemplo. Uh-huh. Pero realmente es un libro que no hay que ser ni músico ni hay que ser conocedor de Bob Dylan para entenderlo bien. Sobre todo, este es un libro que empieza con una cantidad de crónicas de un tipo muy joven en un pueblo minero muy pequeño, muy limitado en el acceso que tiene al mundo real en los años 50, que es Minnesota. Uh-huh. Está en el municipio, en el pueblo de Duluth, Minnesota, y empieza a enamorarse de la música folk, y empieza a conocer y digamos fascinarse por la música folk, y encuentra un autor que se llamaba Woody Guthrie, en épocas donde no había Wikipedia, donde no había Google, donde no había maneras de conocer en qué andaban los artistas. Uh-huh. Y se empieza a preocupar por este señor Woody Guthrie, que es un cantante que él realmente lo fascina. Y en el círculo de la música folk empieza a darse cuenta que Woody Guthrie está en un hospital mental en Nueva York. Y la historia de Dylan comienza como músico cuando se va de su casa con 3 pesos en el bolsillo y con una guitarra desde el norte de Estados Unidos en Minnesota hasta Nueva York, parándose en las carreteras a ver qué carro lo puede llevar. Y llega a Nueva York a buscar a su artista favorito, que es Woody Guthrie, y lo encuentra en un hospital mental con una enfermedad que es neurológica pero no es mental, que es la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que limita y que lleva a que una persona no pueda controlar los movimientos de su cuerpo, uh-huh. pero que como tal no es una enfermedad mental. Y en ese punto Dylan simplemente se da cuenta que su artista favorito está en perfecto estado mental, pero está muy limitado físicamente, y empieza a visitarlo como a modo casi como de peregrinaje, a cantarle sus canciones, y empieza a conocerlo. Y es la historia de cómo un tipo de 17 años se va de su casa y deja todo para buscar a su artista favorito. Y realmente es una historia que puesta en las palabras de cualquier autor de literatura en el mundo, sería una historia fascinante, una historia casi una novela, y es la historia de la vida de Dylan, y es como empieza este libro de crónicas. Realmente creo que es supremamente interesante, y que incluso para gente que no ha escuchado la obra musical de Dylan es una historia que puede ser muy llamativa. Entiendo. En este podcast a mí me gustaría leer algunos pasajes de los libros que les gustan a nuestros invitados, también para darle una idea a los oyentes de qué tipo de narrativa pues estamos enfrentando. Entonces voy a dejarlos unos segundos para que Fernando les lea una de sus partes favoritas de crónicas de Bob Dylan. Bueno, esto es, como les contaba hace un momento, Bob Dylan recién llegado a Nueva York en el año 59, 60. Eso debe ser, esta crónica debe ser en uno de esos años, entre el 59 y 60. Y es él trabajando en bares muy pequeños de Nueva York, donde ni siquiera era contratado, donde no le pagaban, sino que él tenía que al final pasar una canasta a los asistentes a ver si alguno pues le quería donar algo de plata para que él viviera. Y en ese contexto él conoció a un señor que se llamaba Billy el Carnicero, de que no existen pues fotos y existe muy poca documentación, pero Dylan estaba marcadísimo por ese personaje que era Billy Carnicero. Y habla de una galería que era pues ese lugar donde él cantaba, en uno de esos bares donde él empezó cantando. Y él decía, el más triste de esa galería era un tipo llamado Billy el Carnicero. Parecía haber salido del pasaje del terror. Solo cantaba una canción que se llamaba High Heel Sneakers, a la que estaba enganchado como una droga. Billy siempre la presentaba diciendo, esto es para vosotras, chicas.
El carnicero llevaba un abrigo que le venía demasiado pequeño y abotonado, le ceñía mucho el torso. Era muy nervioso y en el pasado lo habían tenido con una camisa de fuerza en Bellevue. También prendió en fuego un colchón en la celda carcelaria. Le había pasado de todo. Siempre existía una cuenta pendiente entre él y el mundo, pero aquella canción la cantaba bastante bien. Es un fragmento realmente muy... que a mí siempre que leo ese libro realmente me parece emocional, de todo lo que vio Dylan, que conoció a todos los artistas de la escena musical de los años 60 y 70, que tocó con Eric Clapton, con John Lennon, con los Rolling Stones, con todos los grandes de una época, pues que se haya dejado marcar por Billy el Carnicero y que le cuenta a uno esa historia, pues realmente a mí me pareció pues un fragmento bellísimo. Otro que me llama mucho la atención de este libro es cuando él habla de Hank Williams, que Hank Williams fue uno de los músicos más famosos del country norteamericano de finales de los 40 y comienzos de los 50. Uh-huh. Y Dylan, pues realmente admiraba mucho a Hank Williams, que en lo personal es uno de mis cantantes favoritos, y que cuando vi a Dylan hablar de él, pues realmente me tocó mucho. Y él aquí habla de cuando se da cuenta que Hank Williams había muerto. Sí. Se murió a los 28 años. Uh-huh. En la parte de atrás de un carro en la Nochebuena de 1950 en el año nuevo, de 1953, y cuenta esto: la muerte de Hank me causó un impacto tremendo. El silencio del espacio exterior nunca me había parecido tan atronador. Sin embargo, sabía por intuición que su voz, hermosa como la de una trompa, jamás perdería su fuerza ni se desvanecería. Mucho después me enteré de que Hank había sufrido dolores terribles durante toda su vida, pues padecía graves problemas de su columna. El dolor debió ser un martirio. A la luz de esta información, escuchar sus discos me produce un efecto aún más inaudito. ¿Sí? Es como si se hubiera desafiado la ley de la gravedad. Es aquel que canta y recita parábolas como las bienaventuranzas. Entonces empieza a comparar a un autor con una figura casi bíblica, a un músico como fue Hank Williams, y para quienes también disfrutamos tanto de la música, creo que tiene algo muy especial este libro, y es que Dylan en varias ocasiones cuenta de artistas que uno ha escuchado en algún momento. Bono de U2, Johnny Cash, Mick Jagger creo que aparece ahí, una cantidad de artistas que uno ha escuchado, uh-huh, pero que aquí Dylan le cuenta a uno de ellos anécdotas muy personales, okay, muy de su vida personal, de cuando, por ejemplo, una noche que estaba sentado al frente de una chimenea cantando con Johnny Cash, que es algo que uno pues que claramente no va a saber. Uh-huh. Y es una narrativa muy interesante del mundo de la música contado por alguien que lo ha conocido quizás mejor que cualquier otro. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. Bueno, Fernando nos estaba dando un panorama de cómo había sido la experiencia de leer las crónicas de Bob Dylan, pero dejamos muy olvidado a John Lennon, figura legendaria de las canciones que cantamos imaginariamente en todas nuestras protestas de paz imaginarias. No sé si cuando salimos realmente a protestar por eso, pero sabemos que canciones como Imagine las tenemos grabadas en el corazón, muy a pesar de nuestros gustos musicales o no, y pues que la figura de los Beatles, de esa banda que él lideró, es algo que nadie puede borrarse de su imaginario popular. Y Fernando, de estas cartas de John Lennon, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Bueno, Lennon siempre decía que él era un tipo muy raro. Ya lo definieron siempre como una persona muy rara, que tenía unos gustos muy extraños en la vida. Él desde muy pequeño en el colegio era muy desjuiciado. Lo habían expulsado del colegio por burlarse del rector con dibujos, hacía caricaturas. Era un poco como el payaso de su clase, dibujaba caricaturas con un estilo increíble, digamos, un estilo personal alcanzado de muy joven. Y él quería ser periodista, ¿cierto? Él tenía ganas de ser periodista, de ser dibujante. Era una persona con muchas inquietudes y con mucha rebeldía desde muy joven. Lo maravilloso que hace este libro es documentar desde sus primeros dibujos como niño, que hacía un periódico en el colegio y se lo entregaba a sus amigos, a su familia, y lo rotaban entre ellos. Y era un periódico con caricaturas, con dibujos, con poemas, con artículos, con cuentos que él escribía. Era una persona, esto teniendo 10, 12 años. Y es un libro que compila
desde dibujos de esa época hasta el último autógrafo que dio en la misma tarde que lo mataron, la misma noche que lo mataron. Y es un trabajo compilatorio realmente interesante que le permite a uno conocer un poco mejor quién era, en medio de esa complejidad de la personalidad de John Lennon, quién era él, qué lo preocupaba, cómo era su vida íntima más personal, que de pronto uno tiene como ese interés de conocer ese lado del artista que admira. Por ejemplo, aquí no solamente hay cartas de Lennon, sino por ejemplo hay garabatos, hay dibujos, hay listas de mercado, hay autógrafos y por ejemplo permite entender algo que hoy en día es casi imposible de pensar, y era la relación que él tenía con sus fanáticos. John Lennon, después de la terminación de los Beatles en 1970, él se retira un poco de la música, graba un disco anual hasta 1974, luego en el 76 se retira de la música por 4 años y vuelve a la música en el año 80, y tiene siempre una relación muy a la defensa de su vida privada. Nunca hace una gira Lennon como solista, él nunca hace una gira musical, hace solamente 2 conciertos como solista, uno en el 69 y uno en el 72, de modo que su vida en esa época, después de los Beatles, es muy desconocida para muchos, causa mucho, curiosidad. Y lo que vemos aquí en estas cartas es que, por ejemplo, él desarrolla una relación, epistolar con sus seguidores, en épocas donde no existía Twitter, donde no existía Facebook, donde no existía la manera de relacionarse con los autores que uno seguía. Pero la gente que le quería escribir una carta le mandaba una postal a su oficina o a su casa, él la recibía, leía las cartas y le respondía a las personas cartas realmente muy bien pensadas, donde se preocupaba por lo que les estaban contando, donde no solamente respondía con textos, sino que también escribía a veces acompañado por dibujos que él hacía, por caricaturas, por comentarios chistosos, y le permite a uno, entender un lado más sensible de la personalidad de Lennon, un lado de un artista que quiere tener una relación más completa con sus propios seguidores, en tiempos donde muchos músicos estaban buscando tener una vida totalmente hermética, y que en cambio Lennon se preocupaba un poco por tener una relación, por aconsejar a sus seguidores cuando ellos le pedían algún consejo. Hay una historia muy famosa que es llevada a una película reciente, que básicamente es la historia de un cantante que estaba empezando su vida como músico y que le escribe, John Lennon lo oye en una entrevista en radio y le gusta lo que hablaba el cantante y le manda una carta de la nada. Sí. Y así como esa historia, hay muchas de personas que terminaron teniendo una carta, un dibujo, un autógrafo de John Lennon, que se lo encontraban en la calle, y él se tomaba el tiempo de no solamente hacer una firma, sino escribirles un mensaje, una cosa chistosa, un dibujo, una caricatura, y eso le permite a uno tener un mejor conocimiento de quién era ese artista. ¿Sabes cómo se llama la película que estás referenciando? La voy a averiguar y la voy a incluir en el... Y la pondremos en el artículo de este sí, podcast. Sí. Perfecto. Sí, la había asignado bastante tiempo, pero es una historia de una persona que de la nada recibe una carta de John Lennon y cómo le cambia su vida. Y este libro está lleno de historias de esas, de personas de la vida común, que hoy en día la deben tener enmarcada, la deben haber vendido, la deben haber subastado. Y es la historia de una persona que uno admira mucho y que rara vez uno tiene un contacto con esa gente que uno admira, con un artista, con un músico, pero que en este caso se podía escribir, eran tiempos muy diferentes. Hay una cosa muy bonita de este libro que quiero rescatar, y ya lo había mencionado al principio, y es que es un libro muy pictórico, ¿no? Es casi un libro álbum, pues, que hace Hunter Davies de todos estos manuscritos que él pudo recoger de John Lennon. Y aquí quería hacerte una pregunta, Fernando, porque, bueno, pues tú eres escritor, o sea, tú eres escritor de opinión, no sé si te dedicas a escribir otras cosas, pero sé que eres escritor de opinión, y sé que tienes una relación con la audiencia que te sigue, sobre todo en redes sociales. Ya a nivel personal no estoy segura, pero esta relación que John Lennon, pues que tú planteas que John Lennon establece con sus fanáticos, con sus seguidores, y que se evidencia en estas cartas manuscritas, que por lo que yo alcancé a leer del libro, él siempre fue muy en pro de la letra manuscrita, ¿no? Él se resistió mucho a pasar las cosas
a máquina de escribir en este caso, y siempre trabajó mucho desde el lado del ejercicio escritural a mano, e incluso Hunter Davis hace en la introducción pues una mención importante a que él ante todo era un escritor y después pues era un músico, porque todo lo interpretaba a través de la escritura, todo lo escribía, todo lo quería poner en papel antes de ponerlo en música. Para ti esta relación que él establece con lo manuscrito ¿ha sido importante para ti? ¿Te ha impactado de alguna manera o ya me estoy volando hacia una interpretación literaria que no tiene nada que ver? No, yo sí creo que tiene mucho que ver en la manera en que un artista que uno ha seguido toda la vida le influencia maneras de vivir en casos muy puntuales, digamos muy en las justas proporciones, obviamente. Esa relación que Lennon tiene con sus seguidores, que era un poco la que Borges tenía en su primera época como escritor, donde podía todavía escribir y hablar con sus lectores, yo creo que eso es fundamental para un escritor, y es agradecer a quienes lo leen, preocuparse por qué puede pensar alguien que lo está leyendo, aceptar toda forma de críticas también. Uh-huh. Intentar tener una relación en la que también conozca quiénes son sus lectores, qué preocupa a sus lectores, porque finalmente es para ellos que está escribiendo, de cierta manera. Pero ahí hay un punto de encuentro muy interesante entre los dos artistas de los que estamos hablando hoy, de los dos autores en este caso, que son Bob Dylan y John Lennon. Sí. Porque quizás son dos de los artistas de su generación, entre muchos y muchos destacados, pero son ellos dos quienes finalmente se convirtieron en los referentes de la música de esa generación, del hipismo, de la contracultura, del pacifismo, de la antiguerra, en tiempos de Vietnam, en tiempos de una posible tercera guerra mundial. A pesar de que ellos nunca fueron parte del hipismo, a pesar de que ellos nunca fueron parte del activismo, como si hubo otros artistas como Joan Baez, como Jimi Hendrix, que fueron mucho más parte del activismo, pero que no incluían ese componente tan profundo de la escritura sobre temas que podían interpretarse como parte de esta causa antiguerra, y que hoy en día son pensados como tal vez los miembros más importantes de esa generación en la música. Ellos fueron amigos, ellos se conocieron, y creo que es un punto valiosísimo para entender esa relación entre estos dos libros. Ellos fueron amigos, existe una foto de ellos dos juntos, un video, en una fiesta en un carro, en 1966, cuando Dylan estaba en una gira en Londres. Tuvieron varios puntos de quiebre donde dejaron de hablar, se admiraban mucho, y hubo momentos en que una canción de uno giraba en torno a una canción de otro. La canción, por ejemplo, Norwegian Wood de los Beatles, uh-huh, es continuada por Bob Dylan en una canción que se llama Fourth Time Around. Working Class Hero de John Lennon es una canción muy inspirada por Bob Dylan. Okay. Luego Lennon, cuando rompe con toda la tradición de los Beatles en el año 70, escribe una canción que se llama God, en la que dice básicamente: no le creo a nadie, no le creo a los Beatles, no le creo a Lennon, no le creo a Kennedy, no le creo a nada de esto que son referentes de esta generación, no le creo a Dylan. Luego vuelven a tener una buena relación en los 70, y cuando Lennon muere en el año 80, Dylan se había convertido al cristianismo, hacía música cristiana por un breve tiempo, y Lennon se murió supremamente decepcionado de lo que se había convertido Dylan. Tienen una relación supremamente estrecha ambos artistas, y sobre todo como escritores creo que fueron los dos referentes más importantes de su generación como escritores. Fernando, parte de lo que queremos hacer en este podcast es recomendar algunas lecturas complementarias que tengan que ver con estos libros y pues las relaciones que establecen las personas que invitamos. Toda esta historia que me estás contando, ¿dónde la leíste? Bueno, eso es, gran parte es como la afición que uno tiene como lector y como seguidor de la música, que realmente son cosas apasionantes para quien disfruta de la música, porque están supremamente conectados el uno al otro. Y pasa mucho en el mundo de la música, con muchos más artistas de los que uno cree. Realmente hay lecturas muy importantes para entender, por ejemplo, a los Beatles, como por ejemplo aquí en Colombia hay dos autores que han escrito sobre los Beatles: Manolo Belón, uh-huh, Gustavo Gómez, que vale la pena leer lo que ellos han escrito de ellos, artículos de prensa, libros, la biografía de los Beatles que hizo Manolo Belón, que la volvió a lanzar hace poco. Es realmente, a nivel mundial, creo que es un referente muy importante de los Beatles. La antología escrita por ellos mismos es una obra que vale la pena leer. Hay un autor que se
de apellido Epstein, que escribió una biografía de Bob Dylan muy importante, muy buena. Y son lecturas que también valen la pena para complementar eso, pero yo creo que lo que más puede ayudar a complementar estas lecturas es la música de ellos. Sin duda, creo que es un buen momento para recomendar digamos, a quienes están escuchando este podcast y a quienes van a leer el artículo, a que lo acompaña, el texto que lo acompaña, pues que vale la pena conocer a estos artistas un poco a profundidad, conocer sus etapas musicales, de Lennon como Beatle y como solista, de Dylan como, digamos, como autor e intérprete de música acústica y de música eléctrica. Luego, más adelante, conocer las etapas que ellos tuvieron, el impacto que tuvieron en el mundo de la música. Y por eso nos vas a preparar una playlist para este artículo, ¿cierto? Así es, yo creo que tal vez de las cosas que yo más puedo disfrutar en ese momento, en esa época, donde la música es mucho más fácil de acceder de lo que era hace un tiempo, donde antes uno quemaba el cassette con las canciones que le gustaban, donde uno quemaba el disco en MP3 con la música que le gustaba. Hoy en día es mucho más fácil, y hoy en día se puede hacer una lista de reproducción en Spotify con lo que puede ser más valioso, lo que consideraría yo más valioso para quienes quieran conocerlos. Hace un tiempo hice para un blog que escribí aquí en El Tiempo un artículo y una lista de reproducción en Spotify sobre los Beatles y los Rolling Stones, que era lo que había que conocer de ambos. Y esta vez pues es el turno de hacer una lista de reproducción de música imprescindible de John Lennon como Beatle y como solista, y de Bob Dylan. Justamente en este podcast también entendemos que a veces el acceso a los libros puede ser un poco complicado, sea en temas de dinero o por las editoriales que los traen o no los traen a Colombia. Entonces también yo les quiero presentar algunas alternativas a los oyentes de qué otras cosas pueden leer si no llegan a tener un acceso muy fácil a estos libros que está recomendando Fernando. Antes, una aclaración. El libro de Bob Dylan, que se llama Crónicas, en este momento en Colombia la editorial más grande que lo tiene es la editorial Océano, que ese sí, por el premio Nobel de Literatura que ganó en el 2016, está en casi todas las librerías que uno pueda consultar. Sin embargo, el libro de las cartas de John Lennon, que en este caso Fernando lo leyó en inglés, aunque lo editaba la editorial Planeta y salía aproximadamente 80.000 pesos, si no estoy mal, en este momento está agotado en Colombia, en español. Entonces es casi imposible conseguir en librerías de cadenas grandes. No dudo que se pueda encontrar en librerías de libros usados, compras que yo recomiendo un montón porque uno ahí encuentra una cantidad de tesoros muy chéveres, y les recomiendo que empiecen a hacer esa búsqueda. Pero para los que están buscando leer de Bob Dylan en las crónicas de Bob Dylan de una forma un poco más barata o para acercarse de otra manera, la editorial española Malpaso, que también es de Océano, tiene un ebook a aproximadamente 30.000 pesos colombianos. También les recomiendo personalmente el libro del periodista Jacobo Selnick, que se llama Bob Dylan a las puertas del cielo. Tiene una introducción de Carolina Sanín, que es profesora, literata y doctora en literatura medieval, sobre toda la importancia que tiene Dylan como escritor y como músico y casi como un hombre renacentista que tenía una capacidad de ejercer tantos oficios, porque además también era escultor, o sea, él fue pintor, no sé si de hecho, las pinturas de Dylan son, realmente para cualquier historiador del arte que vea una pintura de Dylan, porque hay artistas que pintan también, hay músicos que pintan, pero que, digamos, ante un ojo crítico, un ojo conocedor del arte, pues de pronto se pueden quedar cortas. Pero lo que ha hecho Dylan como pintor, hay una serie de pinturas en óleo muy famosas de él, una bicicleta, una carrilera de tren, hay una serie de pinturas de él realmente muy complejas, con un estilo completamente personal. Realmente vale mucho la pena conocer esa faceta de él también. Chévere, porque era, por todo lo que me están contando, un artista integral. Era como si se hubiera muerto, es un artista integral. Lo que pasa es que pues todas estas recopilaciones que han hecho de él son de la mayoría del siglo XX, tengo entendido. Y bueno, también en El Tiempo hay mucho archivo sobre Bob Dylan. Bueno, y justamente ahí pueden encontrar archivos de artículos que se han escrito justamente, por ejemplo, sobre la etapa cristiana de Bob Dylan, sobre la controversia del premio Nobel y bueno, otros artículos que ahondan un poco en su carpintería como artista.
Y para el caso de las cartas de John Lennon, como les había dicho, lamentablemente la edición grande, bonita de Editorial Planeta está agotada, no se consigue, ya hablé con ellos personalmente y ya básicamente no existe acá. Pero bueno, si alguien puede cazar ese libro y encontrarlo, por favor, mándame un mensaje en Twitter, que es @puntoysacabó, más allá de la autopauta. Les recomiendo, en internet hay un libro justamente de Gustavo Gómez que se llama El mundo según John Lennon, que es de editorial Ícono, y si bien no es un libro que recopila justamente cartas o cosas manuscritas de él, sí como que recoge muchas frases icónicas del cantante, pues que ayudan a acercarse un poquito más a su figura. Entonces yo se los recomiendo para las personas que quieren acercarse un poco más a su pensamiento. En Google Books se puede conseguir las primeras 35 páginas del libro gratis, ya lo miré, ya de resto habría que comprarlo. Y para los que le interesan tener el libro de forma auditiva, de alguna manera, que sería un cambio de percepción absoluto, me imagino, porque no tener acceso a las cartas debe ser otro cuento, pero hay una versión en inglés de las cartas de John Lennon en la aplicación Audible, que es una aplicación justamente de audiolibros que uno puede encontrar en internet, y ahí también se puede conseguir esta lectura, que es muy interesante porque entre varias voces que los leen están Hunter Davis, que es el periodista que recopiló. ¿No sabía eso? El periodista que recopiló todas las cartas. Creo que incluso la esposa de John Lennon también lee algunas de esas cartas, Yoko Ono. Entonces, tener esa experiencia de esas voces debe ser increíble. Entonces ahí les dejo ese dato para los que les interese. Y hay una versión en Kindle, en inglés, que se puede comprar por Amazon, pero no en Colombia. Así que si llegan a viajar a Europa y lo compran, pues se lo pueden traer para acá. Pero en el Amazon versión colombiana no se puede bajar, a menos que hagan un truco por Amazon, pero yo no les voy a dar ese tip porque en el tiempo no hackeamos cuentas ajenas. Si tienen alguna lectura recomendada que quisieran compartir con nosotros sobre Bob Dylan, John Lennon o cualquier otro artista que quisieran que discutiéramos en próximos capítulos, pueden hacerlo usando el hashtag próxima página, especialmente en Twitter, que es donde más me muevo yo, gracias. Y con ese hashtag también me pueden ayudar a contarme qué están leyendo, qué libros les ha marcado, qué lecturas quisieran compartirnos, etcétera. Quiero darle las gracias especialmente a Jacobo Selnick por la ayuda en esta reportería para este episodio. Recuerden que también nos pueden contactar a la cuenta de Especiales Digitales del Tiempo, que es donde yo trabajo como sección. La cuenta en Twitter es @especiales_et. También nos pueden mandar un correo a especialesmultimedia@eltiempo.com. Y Fernando, nada, gracias por acompañarme en esta aventura literaria, artística, yo no sé qué Malo, es. a ti de verdad, siempre es demasiado especial uno poder contar sobre un tema que uno lo apasiona, que en este caso es la literatura, la música, y un punto en el que convergen ambas, además con dos artistas que son en este caso Lennon y Dylan, que realmente son tan complejos, tan completos, y que desde esta nueva aproximación realmente uno puede entenderlos un poco mejor. Y esa es la invitación que le haría a quienes escuchen este podcast, que realmente son artistas que vale la pena profundizar, entender, y que pueden cambiarnos muchas de las maneras que tenemos de entender aspectos de la vida. Fer, gracias por venir, en serio. Gracias a ti por la invitación. Recuerden que estamos en la plataforma Spreaker por ahora. Cuando salgamos en otras les vamos a avisar, y vamos a salir cada 2 semanas. Gracias a todos y nos vemos. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.